Sale, empezamos otra serie, terminamos Jueces y quiero ver con ustedes qué significa la iglesia, qué significa ser miembro de una iglesia, si tiene sentido pastoral. Y anteriormente habíamos dicho que queríamos estudiar las epístolas pastorales con ustedes, Primera, Segunda, Timoteo, Tito. Y queremos incluso ir un poco más amplio, más profundo, y entonces vamos a empezar con la epístola de Efesios. La epístola de Efesios tiene 6 capítulos, es una de mis epístolas favoritas, de mis libros favoritos. Siempre digo lo mismo, pero Efesios está buenísimo. Y entonces Efesios nos va a hablar de quiénes somos y de qué significa ser miembro de una iglesia. La epístola de los Efesios es escrita por Pablo. Pablo viaja 3 veces a Éfeso. Ahorita ya está en prisión. Es donde escribe la epístola de los Romanos, es donde escribe Colosenses, es donde escribe la epístola de los Efesios. Y entonces Éfeso era una ciudad característica por ser una ciudad cosmopolita, donde había muchas religiones, donde había mucha afluencia económica. Y entonces Pablo le está escribiendo a estos cristianos que están en Éfeso, está esperando su resultado o su juicio como prisionero por predicar el evangelio. Y entonces Pablo va a explicarnos quiénes son los cristianos y qué hacen los cristianos. Y entonces quiero dividir esta prédica en quiénes somos y qué hacemos. Entonces, quiero que te des cuenta de algo. Los primeros 3 capítulos de Efesios, los primeros 3 capítulos, Pablo te va a estar explicando quiénes somos. Pablo te va a estar explicando quiénes son los cristianos, quiénes son los que pertenecen a la iglesia. Y del capítulo 4 al capítulo 6, los últimos 3 capítulos, Pablo te va a estar explicando qué hace el cristiano. Los primeros 3 versículos te va a estar explicando quién es el cristiano. Los últimos 3 capítulos, ¿qué hace el cristiano? Y entonces quiero que te des cuenta de algo. Pablo te está explicando primero quién eres para después explicarte qué es lo que haces. Entonces, el cristiano hace porque es, y no el cristiano no hace para convertirse. ¿Tiene sentido? Muchas veces pensamos que entonces el cristiano, para poder ser aceptado delante de Dios, debe de hacer. Y Pablo te está diciendo, no, primero necesitas entender quién es el cristiano, y ya una vez que entiendas quién es el cristiano, entonces debes de entender qué haces. En otras palabras, somos discípulos que hacemos discípulos, pero hacemos discípulos no para convertirnos en discípulos, sino hacemos discípulos porque ya somos discípulos. En otras palabras, no obtenemos nuestra identidad por nuestros esfuerzos, sino nuestra identidad se nos es dada y entonces vivimos nuestra identidad. Y es lo que Pablo quiere que entiendas. Te pongo un ejemplo. Imagínate que planeamos algo, una broma de mal gusto si quieres, y te hacemos creer que tienes una enfermedad terminal. Pon tú que somos llevados y entonces conseguimos un diagnóstico médico falso, conseguimos resultados médicos falsos y entonces te hacemos creer que tú tienes una enfermedad terminal. Y entonces te hacemos creer una realidad que no es cierto porque te la estamos haciendo creer. Te aseguro que tu vida en ese momento cuando te enteraste que tienes una enfermedad radical, una enfermedad terminal, te aseguro que tu vida, si en verdad entiendes la dimensión de lo que está pasando, tu vida necesita cambiar, va a cambiar a consecuencia de tu realidad. Si entonces te das cuenta, pon tú que te hacen creer que tienes una enfermedad terminal, tu realidad, tu vida va a cambiar a consecuencia de lo que eres. Ya eres un enfermo terminal. Entonces tus decisiones van a cambiar. Si te decimos, te sobra un mes para vivir, tu vida va a cambiar radicalmente. Cómo pasas el tiempo, cómo gastas tu dinero, cómo
vas a trabajar, si es que vas a trabajar o de plano vas a hacer lo que ya quieres porque tu realidad ha cambiado. Y lo que Pablo te quiere hacer entender es primero tu realidad, tu posición, y después te va a empezar a explicar qué es lo que la iglesia hace. Quiero que te des cuenta de algo, que en estos versículos del 1 al 14 se nos da la causa de nuestra redención o de nuestra salvación. Si no tienes una Biblia, hay allá. Si no, aquí vamos a estar poniendo los versículos. Pero quiero que te des cuenta de que se nos da la causa de nuestra redención. Y entonces en el primer versículo dice: Pablo, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios, no por los esfuerzos de Pablo, no por su disciplina, por la voluntad de Dios. Versículo 4 y versículo 5: nos predestinó según el buen propósito de su voluntad. El versículo 9: nos reveló su misterio conforme al buen propósito. Ya vas entendiendo, voluntad de Dios, el propósito de su voluntad conforme al buen propósito. El versículo 11: somos hechos herederos conforme al designio de su voluntad. Pablo te quiere hacer entender quién eres en Cristo. Si estás en Cristo, te va a empezar a explicar quién eres, cuál es tu identidad. En el versículo 1, fíjate cómo empieza: santos y fieles. Pablo, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Fíjate cómo los describe. ¿Quién eres? Santo y fiel en Cristo Jesús. ¿Cómo estuvo tu semana hace unos días? ¿Crees que fue una reflexión de esto? Santo y fiel. Fíjate lo que Pablo te está diciendo. Eres santo y eres fiel. Fíjate, en Cristo Jesús. Quiero que te des cuenta de algo, de que se nos da la causa, es la voluntad de Dios, y se nos dan los medios. Ve conmigo al versículo 1. Santos y fieles en Cristo Jesús. Versículo 3. Bendecidos en Cristo Jesús. Versículo 4. Nos escogió en Él, ¿quién? En Cristo Jesús, para estar delante de Él. ¿De quién? De Cristo Jesús. Y esto a través de Él. Versículo 7. Cristo Jesús. Vamos al versículo 5. En amor nos predestinó para adoptarnos, fíjate, por medio de Cristo. Versículo 6. Se nos dio una gracia en su amado, gloriosa gracia concedida en su amado, en quien en Cristo Jesús. Versículo 7. En Él, en quien en Cristo Jesús tenemos la redención mediante su sangre. ¿De quién? De Cristo, el perdón de nuestros pecados. Versículo 9, nos dejó saber su voluntad conforme a buen propósito establecido en Cristo. Versículo 10, va a reunir en Él, en quien en Cristo, todas las cosas. Versículo 11, somos hechos herederos en Cristo. Versículo 12, nuestra esperanza está en Cristo. Versículo 13, en Él, en quien en Cristo fuimos marcados con el Espíritu Santo. En otras palabras, no hay bendición fuera de Cristo. No hay bendición fuera de Cristo. Entonces la causa es la voluntad del Padre, los medios son Cristo. Y entonces fíjate cómo Pablo te está diciendo que eres santo en Cristo Jesús. Y si creyéramos que no hay bendición fuera de Cristo Jesús, te aseguraría que nuestras vidas lucerían muy, muy diferente de lo que lucen muchas veces. Thomas Watson, un puritano, dice: a Satanás le encanta pescar en las turbulentas aguas de un corazón descontento. A Satanás le encanta pescar en las turbulentas aguas de un corazón turbulento. Lo que Pablo te está tratando de hacer entender es que estás en Cristo, no hay bendición fuera de Cristo, y entonces te está tratando de empujar a entender que entonces en Cristo, si estás en Cristo, si tu realidad está en Cristo, entonces tu vida va a lucir muy diferente, no para ganarte esa posición en Cristo por tus esfuerzos, sino resultado de que ya estás en Cristo. Fíjate cómo dice gracia y paz. Era una costumbre decir esto en las cartas en ese tiempo. Por ejemplo, Platón, un filósofo griego, describía todas sus cartas con prosperidad o que prosperes. Pitágoras la describía con salud. Era algo que te deseaban, suerte. Fíjate lo que Pablo te está diciendo: gracia y paz. Versículo 3, que nos ha bendecido. ¿Quién eres? Eres bendecido.
Nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición. Vamos a ir viendo más qué significa esto, pero quiero que entiendas quién eres. Eres bendecido con toda bendición en Cristo. Versículo 4, nos escogió en Él. ¿Quién eres? Eres escogido. Si estás en Cristo, eres escogido. Esta palabra significa escoger entre muchos. Es la palabra que se utiliza, por ejemplo, en Romanos 8:29. Y entonces Dios escoge entre muchos. Eres escogido en Cristo. Fíjate, versículo 4, antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo existiera, antes del tiempo, cuando ni siquiera el tiempo se podrá llamar tiempo porque no había tiempo. Nada más piensen eso un ratito. Entonces, antes de que el mundo existiera, Él te escogió. Entonces, ponte a pensar en esto. ¿Cuándo es que Dios, si estás en Cristo, cuándo es que Dios te empezó a amar? ¿Cuándo es que Dios te aprobó? ¿Cuándo es que Dios te aceptó? ¿Cuando empezaste a venir a la iglesia? ¿Cuando empezaste a leer tu Biblia? ¿Cuando empezaste a dejar de ver pornografía? ¿Cuando empezaste a dejar de engañar a tu esposa? ¿Cuando empezaste a dejar de golpear a tus hijos? ¿Cuándo es que Dios te empezó a amar? Fíjate, si estás en Cristo, Dios te empezó a amar antes de la fundación del mundo. En otras palabras, el amor de Dios para ti es muy independiente a tus esfuerzos, es muy independiente a tus fracasos, es muy independiente a tus victorias. Y entonces lo que Pablo te está tratando de hacer entender es quién eres. Y vamos a ver después las consecuencias, pero Pablo necesita que entiendas quién eres cuando estás en Cristo. Nos escogió en Él, no por nuestros propios esfuerzos, no por nuestros méritos, no por nuestras disciplinas. Antes de la fundación del mundo, antes de que hicieras esto, antes de que no hicieras esto, fíjate que Él te escogió. Y cuando empezamos a hablar de esto, creo que una pregunta surge dentro de nosotros. Si Dios escogió a unos antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo existiera, si Dios ya escogió a unos, pues no se me hace muy justo, porque si Dios es bueno, ¿por qué no escoge a todos? ¿Por qué escoge nada más a unos y por qué no escoge a todos? Entonces, si estás poniendo atención en lo que la Biblia dice, el versículo 4 te debería de dar un poco de ansiedad. Dios nos escogió en Él, ¿a quiénes? A los que están en Cristo antes de la fundación del mundo. Ahora, déjame sugerirte que esa es una pregunta incorrecta. La pregunta no es ¿por qué Dios escogió a unos y a otros no? La pregunta correcta es ¿por qué Dios escogió en primer lugar cuando nadie, absolutamente nadie, merecía ser escogido? En otras palabras, muchas veces pensamos o nos consideramos más justos que Dios. Pero cuando entendemos la caída del hombre, cuando entendemos Génesis 3, cuando entendemos que la humanidad rechazó a Dios, rechazó la santidad de Dios, y entonces nosotros rechazamos el plan de Dios y somos merecedores de la ira de Dios, entonces la pregunta es ¿por qué Dios en primer lugar decidió escoger a algunos cuando todos merecían ser condenados? La pregunta no es por qué Dios no escogió a unos y otros no, sino por qué Dios escogió a unos. Si Dios hubiera escogido a uno, nada más a una persona, ya hubiera sido un acto de gracia increíble, porque no tenía que escoger a nadie, no tenía que escoger absolutamente a nadie, nadie merecía ser escogido. Pero si decimos que entonces somos salvos fuera de nuestros méritos por su elección en Cristo, entonces, ¿por qué Dios escogió en primer lugar? Eso es lo que Pablo quiere que entiendas. Antes de la fundación del mundo. Pero fíjate el propósito en el versículo 4, para que seamos santos y sin mancha. En otras palabras, Lutero lo dice, salvo solo por gracia, pero no por una gracia que permanece sola. En otras palabras, la consecuencia o la evidencia de tu salvación es una gracia santificadora. Es un cambio de corazón que te va empujando a amar lo que antes aborrecías,
a detestar lo que antes amabas. Y entonces es una consecuencia del actuar, del milagro del Espíritu Santo cambiando tu corazón. Fíjate que te escogió con un propósito para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Delante de quién? De Cristo. Y esa es una referencia en 1 Timoteo. También aparece una referencia del escatón, en otras palabras, de los últimos días, cuando ya Jesús está sentado a la diestra del Padre, cuando ya todas las naciones están hincando delante de Él, cuando la iglesia es presentada delante de Él. Y entonces una imagen que también vamos a ver en Efesios 5, pero dice que el propósito es para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y quiero que te des cuenta de algo, que el plan de Dios está antes de la fundación del mundo y está hasta el último día. O sea que Dios tiene un plan para ti antes de la fundación del mundo y hasta los últimos días. O sea que abarca toda la eternidad. No sé tú, pero a veces como que me entra la ansiedad de que no sé qué va a pasar con mi vida. No sé que si el día de mañana me voy a enfermar, si el día de mañana algo me va a pasar. Fíjate lo que Pablo nos está diciendo, que Dios tiene un plan para nosotros desde antes de que existiera todo y hasta los últimos días. El versículo 5 dice que no somos solo escogidos, sino que también somos adoptados. Fíjate la preposición ahí, somos adoptados en amor. Somos predestinados, y esta palabra predestinar significa planear, significa una intención concienzuda, significa un plan bien establecido, bien detallado. En otras palabras, no fue chiripada, no fue una loquera del momento, sino Dios en su plan preestablecido nos escogió para ser adoptados. Nos hubiera nada más escogido, nos hubiera nada más perdonado, con eso ya hubiera sido suficiente, pero no solo eso, sino que también nos adoptó. Richard Sibbels, otro puritano. Si puedes leer los puritanos, te lo recomiendo. Buenísimos. Richard Sibbels, otro puritano. Hay más gracia en Cristo que pecado en ti. Y entonces, por ejemplo, cuando leemos Romanos 5:8, que cuando éramos nosotros pecadores, mientras nosotros éramos pecadores, cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No solo nos escogió, sino nos adoptó. Fíjate, Thomas Brooks, otro reformador, dice: nuestros pecados son deudas que nadie puede pagar sin Cristo. No son nuestras lágrimas, sino su sangre. No son nuestros suspiros, sino sus padecimientos los que nos pueden testificar por nuestros pecados. Cristo debe de pagar todo, o somos prisioneros para siempre. Nuestros pecados son deudas que nadie puede pagar sino Cristo. No son nuestras lágrimas, sino su sangre. No son nuestros suspiros, sino sus padecimientos los que pueden testificar de nuestros pecados. Cristo debe de pagar todo, o somos prisioneros para siempre. Y eso es lo que vemos en el versículo 7. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Fíjate, conforme a las riquezas de su gracia que Dios nos dio en Él abundantemente, con toda sabiduría y entendimiento. En el versículo 10, fíjate que no solo eso, sino que también nos los hizo saber para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Nos hizo saber el misterio. ¿Y cuál es el misterio? De reunir en Él todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. O sea, no solo nos eligió, no solo nos redimió, no solo nos adoptó, sino también nos los hizo saber. ¿Tiene sentido? O sea, Dios nos pudo haber escogido y hubiera sido gracia, ya hubiera sido más que suficiente. Pero entonces Dios nos eligió, Dios nos redimió. No solo eso, sino Dios nos adoptó como hijos suyos. No solo eso, sino nos los hizo saber. Y entonces Dios no solo nos dejó saber eso, sino nos dejó saber su plan, su misterio, para llevar a cabo todo, reunir en Él todas las cosas en Cristo, las que están en el cielo como las que están en la tierra. Y continúa Pablo. Pablo está tratando de hacerte entender quién eres.
Eres adoptado, reconciliado, perdonado, elegido, predestinado. En el versículo 13, fíjate el versículo 13. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, pon atención en esto. Cuando ustedes oyeron el mensaje de la verdad, ¿cuál verdad? El evangelio. Cuando ustedes oyeron, no solo eso, si cuando ustedes creyeron, no solo es escuchar, sino creer. Cuando ustedes creyeron, fueron sellados. ¿Quién eres? Eres sellado. Fueron sellados con el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu te mantiene, el Espíritu te salva. Charles Spurgeon dice que si nosotros pudiéramos perder nuestra salvación, que si nosotros pudiéramos mantener nuestra salvación en nuestras manos y canjearla por uno de nuestros pecados favoritos, lo haríamos. Pero ¿sabes por qué no podemos perder nuestra salvación? Porque no depende de nosotros, sino somos sellados en Cristo. Entonces, fíjate la idea, es de un comprador que compra con su sangre, redime de la esclavitud y sella, pone la garantía de que esta es mi propiedad, me pertenece a mí. Entonces somos tomados, somos protegidos, somos mantenidos por el Espíritu Santo a través de la sangre de Cristo. Si estamos en Cristo, ¿quiénes somos? Somos protegidos, somos sellados. Si pudiéramos canjear nuestra salvación por uno de nuestros pecados, lo haríamos, pero gloria a Dios, no es así. Entonces, ¿quiénes somos? Somos elegidos, somos redimidos, somos perdonados, somos predestinados, somos sellados, somos mantenidos, somos protegidos. Y esto no depende de nosotros. ¿Qué hacemos? Fíjate lo que hacemos en el versículo 6. En el versículo 5 dice: nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. ¿Qué hacemos? Versículo 6. Para alabanza de su gloriosa gracia, de su desbordante gracia que nos concedió en su amado. Y esta palabra en su amado significa amado en exceso, sobreamado o verdaderamente amado. Es una redundancia. Y entonces ponte a pensar en esto. ¿Está describiendo a Cristo como el amado? O sea, que estamos en el amado, en el verdaderamente amado, y es el que murió, es el que fue aplastado por nuestros pecados. Pero fíjate que entonces, ¿qué hacemos? Para alabanza de su gloriosa gracia, que en otras palabras, ¿qué hacemos? Lo alabamos. Versículo 12, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Si tienes esperanza en Cristo, entonces ¿qué haces? Alaba su gloria. Y entonces alaba su gloria, ¿por qué? Por todo lo que te ha explicado aquí, que antes de la fundación del mundo Él te amó. ¿Qué haces? Entonces lo alabas. Fíjate el versículo 3. En el versículo 3 hay una repetición de palabras. Está un verbo, está un sustantivo, está un verbo, un sustantivo, un adjetivo de la palabra bendición. Y fíjate, entonces es el que es bendito, bendice a su gente con toda bendición. Y entonces fíjate lo que dice el versículo 3. Alabado sea Dios. Fíjate cómo empieza Pablo. Alabado sea Dios. Lincoln, un comentarista, describe esta oración, que es una de las más, y si no la más larga en el Nuevo Testamento. Tiene 202 palabras. Es una oración del versículo 3 al versículo 14. Es una misma oración. Tiene 202 palabras, ¿sale? Es una misma oración. Si te reprobaban en gramática por palabras que tienen coma y no punto final, les puedes enseñar esta. Esta es la más larga en el Nuevo Testamento, 202 palabras. Lo que estamos estudiando es una oración nada más. Y fíjate lo que Lincoln dice. En un sentido es un lenguaje exaltado y extravagante. Sin embargo, su repetición revela la pobreza del lenguaje humano para hacerle justicia al objeto de la alabanza. En otras palabras, tiene palabras rimbombantes,
Pero llega un punto en donde esas palabras se tienen que repetir y repetir y repetir, porque el lenguaje humano es incapaz de describir lo que Pablo estaba diciendo. Y entonces fíjate cómo entonces Pablo empieza a tartamudear, si quieres, a empezar a alabar desbordantemente, si quieres, y entonces te está describiendo por qué, pero fíjate cómo empieza: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. Ponte a pensar en esto: con toda bendición. En las regiones celestiales, con toda bendición espiritual. ¿Cuántas bendiciones crees que hay en el cielo? Si todas las bendiciones vienen de arriba, Santiago 1 nos dice, y entonces dice que nos ha bendecido con todas las bendiciones, ¿cuántas bendiciones crees que haya? Y entonces Pablo dice: alabado sea Dios, que nos escogió, nos predestinó, nos compró, nos redimió. Y algo interesante, no sé si te acuerdas que lo mencioné al principio, pero Pablo es prisionero. O sea, mientras Pablo está escribiendo la carta de los Romanos, que seguramente es la última epístola que escribió antes de ser ejecutado por predicar el Evangelio, escribió Colosenses, escribió Efesios. Fíjate, Pablo está siendo prisionero y Pablo está alabando. Fíjate cómo empieza la epístola: aquellos que están en Cristo y aquellos que están en Éfeso. Fíjate cómo empieza a describir dos locaciones: aquellos que están en Cristo y aquellos que están en Éfeso. Y ponte a pensar en esto: la locación donde vivimos tiene repercusiones para cómo vivimos. Si te digo aquellos que están en Jalapa, es muy diferente a decir aquellos que están en Chihuahua. Ellos tal vez ahorita tienen calor, nosotros tenemos frío. Aquellos que están en Jalapa, aquellos que están en Perote o en Alto Lucero. Fíjate cómo son dos locaciones, dos realidades distintas. Y Pablo aquí te está juntando dos locaciones: en Cristo y en Éfeso. Y entonces lo que quiero que te des cuenta es que Pablo está dejando que la realidad que tiene en Cristo tenga más repercusión, más influencia, más peso que su realidad en Éfeso, que su realidad en prisión. Y entonces Pablo está alabando. Westminster, el Catecismo de Westminster dice: ¿cuál es el fin principal de la humanidad? ¿Cuál es el fin principal de la humanidad? ¿Para qué la humanidad empezó a existir, en otras palabras? Y fíjate, te responde: el fin principal de la humanidad es glorificar a Dios al disfrutarlo para siempre. ¿Cuál es la razón de tu existencia? El glorificar a Dios al disfrutar a Dios, al disfrutarlo para siempre. ¿Qué hacemos? Lo alabamos. Fíjate cómo lo describe: el objetivo principal de la humanidad es glorificar a Dios al disfrutarlo para siempre. ¿Qué significa alabar a Dios o glorificarlo? Verlo como más hermoso, como más satisfactorio que cualquier otra cosa. Ese es glorificarlo. Muchas veces tenemos clichés de lo que significa alabar a Dios. Pensamos que tal vez hace una música bien padre, que no tengo nada buena música, no tengo nada en contra con buena música, pero pensamos que entonces eso es alabanza. Una música bien fuerte, tal vez así muy emotiva, y entonces estamos alabando a Dios. Pero la Biblia no tiene ese sentido de alabanza que nosotros tenemos. Alabar a alguien significa preferirlo sobre todo, verlo más hermoso. Un ejemplo, se los he puesto a algunos de ustedes. Punto que voy por la calle y voy atravesando el Parque Juárez y voy con mi esposa. Y entonces voy por mi esposa, voy caminando con mi esposa y veo que a lo lejos hay un grupo de muchachas. Y entonces yo voy caminando con mi esposa, y ¿sabes cómo la puedo alabar? ¿Cómo puedo mostrarle que ella es más preciosa a mis ojos que cualquier otra cosa? Prefiriéndola a ella, no viendo a otras muchachas, porque ella me satisface muchísimo más que cualquier otra cosa. Entonces yo voy y camino y prefiero estar con ella, darle la atención a ella, porque estoy satisfecho en ella, porque la encuentro más bonita que cualquier otra cosa. Y entonces, en el sentido bíblico, eso es alabar. La estoy prefiriendo sobre todo. Si voy por el Parque Juárez, voy con mi esposa y veo unas muchachas ahí y empiezo a alzar las manos y empiezo a llorar
y empiezo a ver a esas chicas y empiezo a hacer las manos y a llorar, mi emoción por afuera no significa nada. Puede ser una idolatría muy emocional, pero si sigo haciendo eso y alzo las manos, que no tengo nada en contra con alzar las manos en la adoración, lo puedes hacer, pero fíjate lo que significa bíblicamente. ¿Cuál es el objetivo principal de la humanidad? El alabar a Dios al disfrutarlo. Entonces, ¿cómo alabamos a Dios? Lo disfrutamos. ¿Por qué lo disfrutamos? Porque Pablo te está explicando en esos versículos, porque somos escogidos, somos perdonados, somos redimidos. John Piper dice, nos aferramos a la fortuna de que se nos ha dado, nos aferramos a la fortuna que se nos ha dado porque conocemos al repartidor y él nunca reparte mal. Nos aferramos a aquel que nos dio esa fortuna porque sabemos que él nunca reparte mal. Albert Mohler, el presidente del seminario Bautista del Sur, dice, el problema con el evangelio de la prosperidad no es que promete demasiado. ¿Has escuchado el evangelio de la prosperidad? Si crees en Cristo vas a ser rico, nunca te vas a enfermar. Si crees en Cristo, si vas a la iglesia, vas a tener un mejor negocio, tu cuenta bancaria va a crecer. Fíjate lo que dice, el problema con el evangelio de la prosperidad no es que promete demasiado, sino que apunta a muy poco. Lo que Dios nos promete en Cristo está muy por encima de cualquier cosa que pueda medirse en la riqueza terrenal. Somos bendecidos con toda bendición. Y a los creyentes no se les promete riqueza terrenal ni el don de la salud. Alabamos porque sabemos lo que somos, sabemos dónde estamos, sabemos lo que tenemos. Martín Lutero dice, Dios verdaderamente ha prometido su gracia a los humildes. Es decir, aquellos que lloran en hastío de sí mismos. Pero un hombre no puede ser totalmente humillado hasta que se da cuenta de que su salvación está completamente más allá de sus propios poderes, consejos, esfuerzos y voluntad. Y su salvación depende absolutamente de la voluntad y el consejo de otro, que es Dios. Fíjate, quiero regresar a esto. Somos bendecidos con toda bendición espiritual. Somos bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Y sabes lo que significa bendición espiritual? No significa algo etéreo, no significa algo abstracto, no significa algo inmaterial, sino significa que viene del Espíritu, pero no tiene nada que ver con que no sea real. Muchas veces pensamos que entonces sí, somos bendecidos espiritualmente, pero pues todavía sigo manejando esta carcacha. Fíjate lo que dice, somos bendecidos espiritualmente, pero espiritualmente no significa menos que tus realidades físicas. Paul Tripp, otro escritor, dice, creer no es algo que haces con tu cerebro, sino algo que haces con tu vida. En otras palabras, te dije al principio que si te hacía creer una mentira, tal vez que estabas enfermo de algo con una enfermedad terminal, tu vida iba a cambiar radicalmente en consecuencia de eso porque lo creías, incluso aunque fuera una mentira. Déjame decirte que muchos cristianos, muchos de nosotros creemos mentiras del mundo que nos están dejando influenciar la manera en la que vivimos, porque pensamos o creemos que las bendiciones espirituales que tenemos no son tan reales como las que tenemos en Cristo. En otras palabras, me levanto en la mañana y muchas veces lo primero que hago es abrir Instagram para ver si tengo suficientes likes, abrir Facebook para ver qué es lo que la gente dice de mí, abrir mi cuenta de banco para ver si tengo seguridad, preguntarle a la gente qué piensa de mí, ver qué mis hijos piensan de mí. Fíjate cómo estoy creyendo que soy aceptado, que soy amado, que mi identidad, que mi valor están en otras cosas, y no dejo que la realidad de que mi identidad, mi valor, mi aceptación están en Cristo, no dejo que esa realidad influencie la manera en la que vivo. Juan Calvino dice, lo que sea que atravesemos, asegurémonos que siempre tenemos buena razón para adorar a Dios, incluso si estamos pobres o miserables en este mundo.
La aprobación que tenemos desde el cielo es suficiente para tranquilizar y endulzar todas nuestras aflicciones y pesares y darnos tal contentamiento para que a pesar de todo nuestras bocas estén bien abiertas para adorar a Dios por mostrarse tan misericordioso con nosotros. En otras palabras, nuestra teología dirige nuestra doxología. Nuestra doxología significa nuestra adoración. Si tienes una teología débil de un Dios pequeño, tu adoración va a ser pequeña. Tu adoración tal vez va a ser muy por afuera, muy emotiva, pero por adentro no va a tener sustentos. Si tu teología es de un Dios muy pequeño, tu adoración va a ser superficial. Tu teología dirige tu doxología, dirige tu adoración. Si entonces estás creyendo que es un Dios soberano, que desde antes de la fundación del mundo te eligió, no porque eras suficiente bueno, sino a pesar de lo que eras, que entonces por los méritos de Cristo tienes toda bendición espiritual. Si crees eso, entonces tu vida va a lucir diferente. ¿Y cómo va a lucir? Porque lo vas a adorar. ¿Y cómo se adora? Prefiriéndolo a Él que te eligió, que te redimió, que te selló, que te salvó, eligiéndolo sobre todas las cosas porque sabes que Él es mejor, porque confías en Él, confías en su amor. Y entonces cuando haya cosas a veces que te atraen más que a Dios, en ese momento vas a adorarlo y vas a elegirlo a Él como más hermoso, como más satisfactorio, porque sabes quién es, porque sabes lo que hizo por ti. Entonces, ¿quiénes somos? Somos la iglesia, somos elegidos, redimidos, perdonados, somos sellados, somos predestinados, somos amados, somos perdonados. ¿Qué hacemos? Alabamos. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. La respuesta de aquellos que han sido amados con su gran amor desde la fundación del mundo es amarlo y es adorarlo. ¿Cómo? Prefiriéndolo a Él, disfrutándolo. Una de las consecuencias o de las evidencias de un corazón regenerado es que va encontrando satisfacción en Dios. Y lo que antes veía como atractivo, lo va viendo como fuera de la voluntad de Dios. Y no quiere decir que no te atrae, pero cada vez más vas viendo a Dios como más hermoso, porque vas entendiendo quién es Él, porque vas entendiendo qué es lo que hizo Él por ti. Lo que sea que atravesemos, asegurémonos que siempre tenemos buena razón para adorar a Dios, incluso si estamos pobres o miserables en este mundo. La aprobación que tenemos desde el cielo es suficiente para tranquilizar y endulzar todas nuestras aflicciones y pesares y darnos tal contentamiento que a pesar de todo nuestras bocas estén abiertas para adorar a Dios por mostrarse tan misericordioso con nosotros. ¿Lo creemos? Señor, te damos tantas gracias por tu palabra el día de hoy. Padre, te ruego que nuestros corazones tú hagas un milagro, Padre, al confesarte como nuestro Salvador. Padre, al creer tu evangelio, que somos salvos por gracia, fuera de nuestros méritos, fuera de nuestros esfuerzos, por tu pura voluntad, mi Dios, por tu pura misericordia. Y te ruego que al comprender eso tú nos vayas moviendo a